Bueno, seguimos ahora hablando de desinformación, pero hablando específicamente cómo la desinformación ataca a la democracia, cómo la desinformación representa una amenaza real a la democracia y lo vamos a analizar desde la perspectiva de 6 distintas aristas porque la desinformación es un problema no solamente para la democracia en Venezuela, que lo estamos viendo, lo estamos viviendo y nos preocupa hondamente, pero es también un problema que se ha identificado en todas partes del mundo, particularmente desde las elecciones 2016 en los Estados Unidos y de la elección del Brexit. Y hay al menos 6 elementos que recordábamos en una lámina pasada y que vamos a ir analizando uno a uno. Estas nuevas amenazas contra la democracia tienen que ver todas con la ciberpolítica. Y en primer lugar aparece la segmentación o la hipersegmentación, que es un hábito muy frecuente en el marketing. Pues hoy en día es casi imposible pensar en marketing, no solamente en marketing político, sino en marketing de productos de consumo masivo, sin pensar en segmentación. Y segmentar no es otra cosa que dividir una sociedad o dividir a un electorado en fragmentos de audiencias que son homogéneas al interior. O sea, cuando nosotros segmentamos es como si ordenásemos en un gran archivador, en un archivador gigante, y dentro de cada gaveta introducimos segmentos de, valga la redundancia, de la población que comparten un conjunto de características y que por compartir ese conjunto de características podemos dirigirnos a ellos usando una particular mezcla de medios de comunicación. Entonces nosotros decimos que segmentamos, por ejemplo, al electorado cuando diseñamos un mensaje para mujeres urbanas mayores de 45 años. Eso es un segmento común. Luego un segmento del electorado norteamericano, por ejemplo, que se trabaja con mucha fuerza y es tremendamente importante, es el segmento de los African Americans, ¿no? El segmento de los negros, de los electores de color. Ese es un segmento importante. Un segmento que puede ser importante en Venezuela. Hombres de ciudades menores de 20.000 habitantes y mayores de 45 años. Ese puede ser un segmento relevante, es el hombre rural. Pero cuando hablamos de hipersegmentación es básicamente lo mismo, solo que mucho más amplio, las gavetas son mucho más numerosas y mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, si nosotros para un electorado nacional podíamos hablar de 6, 8 segmentos para una campaña, hoy en día estamos hablando de 7.000, 10.000 segmentos. Y esta hipersegmentación tiene, por supuesto, que ver con la eclosión de las redes sociales como nuevo mecanismo de comunicación. Y la hipersegmentación, que surge alrededor del 2008, se consolida de una manera, si se quiere, mucho más peligrosa en las elecciones del 2016, o empiezan a vérsele, asomarse los peligros de esta hipersegmentación que nos permite, por ejemplo, hablarle a un elector muy particular, por ejemplo, hablarle al elector que está a favor de la tenencia de armas en el estado de Texas, pero que a su vez es rural y es hombre, por ejemplo. Entonces, ese segmento tú puedes llegarle a través de técnicas de acercamiento en redes sociales y llevarle un mensaje muy preciso con mucha puntería. ¿Dónde está el problema de esto? Pues en teoría, pues no es simplemente una herramienta. El problema puede estar más bien en el uso que se le da a esa herramienta. Y el problema puede estar en que es un elemento de persuasión tremendamente discreto. Es decir, si un comando de campaña dirige unos mensajes particulares que pueden ser
falseados o pueden ser alteraciones de la verdad o pueden ser medias verdades a ese segmentito del electorado, no lo sabrá probablemente nadie que no pertenezca a ese segmento, porque los niveles de discreción son muy altos y al no hacerse un envío a través de unos canales masivos de comunicación, sino muy precisos, con gran puntería, pues probablemente no se sepa que ese mensaje está siendo enviado. Entonces, por eso se llama como, hace las veces de un asesino silencioso, puede hacerlas en las campañas, ¿no? Y este fenómeno de la hipersegmentación en la elección 2016 americana y en la elección del Brexit tiene mucho que ver con la trama rusa. Y lo más impresionante, a mi juicio, es que no tanto lo que hizo, sino lo eficiente de lo que hizo en términos del costo, porque con esas autopsias de la elección americana 2016 se identificó que la inversión total en avisos en Facebook que se escondían detrás de la trama rusa era de apenas $170,000. $170,000, esta es una investigación bastante seria que fue publicada por el Washington Post, pero $170,000 que nos puede parecer mucho dinero a lo mejor a ustedes y a mí, en términos de una campaña es absolutamente nada, ¿no? En un mes cualquiera de esa misma campaña, pues el comando Trump gastaba $70 millones, el comando Hillary gastaba 80 y pico, ¿no? Entonces estamos hablando de un costo mínimo que hizo un daño, digamos, importante, ¿no? Porque se considera que alrededor de 126 millones de electores y usuarios en Facebook fueron expuestos a estas informaciones escondidas de lo que se conoció como la trama rusa, ¿no? Y esto venía en 80,000 distintos posts o publicaciones en Facebook de 270 cuentas. Un poco menor fue el impacto de otras redes sociales como Instagram y los canales de YouTube, pero también un impacto considerable, ¿no? Entonces, eso por el lado de la hipersegmentación como amenaza a la democracia, que permitió que unos actores que no tenían legítimo interés en la elección norteamericana tuviesen incidencia fundamental en la elección norteamericana y también en la elección del Brexit. Luego, por otro lado, tenemos lo que se ha venido llamando el deepfake. El deepfake es como la evolución superior de las fake news, son como las fake news evolucionadas, ¿no? Mutadas. Y el deepfake es la posibilidad real que existe ya de alterar videos y alterar voces y producir videos que hacen parecer que determinado actor político dice lo que en realidad no está diciendo. Es decir, el deepfake es la capacidad de forjar noticias y forjar declaraciones que son completamente falsas, ¿no? Crearlas de la nada, pero que al elector puede estar viendo y con ese verlo puede estar creyendo algo que en realidad no está pasando. Esto tiene unas enormes posibilidades, como imaginamos, en cualquier campaña electoral. Basta con ver, por ejemplo, este vídeo que se transmitió apenas ocurrida la campaña española de este año, del año pasado. En abril de 2019, los 5 principales candidatos a presidir el gobierno español fueron votados por millones de personas a las que habían convencido. No tardaron en convocarse unas nuevas elecciones. Hoy, buscando todavía un acuerdo de gobierno, sobreviven como políticos con mayor o menor fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, tenga la absoluta seguridad de que prometerán ayudarle. Hoy no. Mañana. El equipo E. Con E España. Bueno,
es muy gracioso, muy divertido, pero lo interesante es ver cómo esto, con qué naturalidad y con qué verosimilitud se incorporan estos dirigentes dentro de una serie como este caso, o dentro de cualquier película de Hollywood, ¿no? Y queda pues, absolutamente creíble. Evidentemente esto es una parodia y esto no tuvo otro efecto sino el buscar hacer reír. Sin embargo, es fácil imaginar las consecuencias mucho más graves que podría tener esto. Y podemos verlo en otro video, ¿no? Esto viene a a acabar con un axioma que durante muchos siglos hemos tenido los humanos, pues el ver para creer, ¿no? Es ese famoso ver para creer de Santo Tomás. O sea, si tú ves algo, pues crees en ello. Pero ahora ya no será posible ver para creer. Es decir, tú puedes ver algo y no deberías creer en ello, ¿no? Porque esta capacidad de editar y de alterar los videos y alterar las voces es tan fácil como editar un Photoshop y tan al alcance de cualquiera como editar un Photoshop. Y esto pues será en las próximas contiendas una tendencia cada vez más normal. You can probably spot a Photoshop image, but what about when artificial intelligence is making the fakes? Software can already be used to control someone's facial expressions in a video. This program, called Face-to-Face, uses neural networks to imitate faces, turning people into virtual puppets. Add fake audio and you can have a politician saying whatever you wanted on camera. A Canadian startup named Lyrebird says it can synthesize anyone's voice using just a few minutes of recorded speech. This night I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Lyrebird. Adobe, the creator of Photoshop, is working on its own technology called Voco, which is supposed to be used to edit dialogue in movies and commercials. The text and audio should play back at the same time. I kissed Jordan 3 times. You've probably already used basic versions of this sort of AI technology. Art filters made by companies like Prisma and Facebook also use neural networks to change how pictures look. And a popular app named FaceApp uses the same tech to transform people's faces, making you look young or old or changing your expression. The thing is, digital fakes are already pretty common, from photoshopped images like these hoaxes from Hurricane Harvey to airbrushed Instagram selfies. But what happens if this technology is used maliciously? For example, we know that governments already use bots to spread fake news online. This year, the Oxford Internet Institute found that half of all Twitter accounts talking about Russian politics were bots. AI could make these programs more convincing, or it could create fake photos and videos for them to share. And if this sort of fake content becomes easy for anyone to make, what does that mean for court cases and criminal evidence? This technology is still in its infancy though, and it's currently pretty easy to spot a fake. They're usually low resolution and blurred, but it won't stay this way for long. Jeff Clune, a professor at the University of Wyoming who works on creating imagery using AI, says these pictures will be HD within a decade and that even he is sometimes fooled by fakes. People send me real images and I start to wonder if they look fake. And when they send me fake images, I assume they're real because the quality is so good, he told The Verge last year. This means in the future, we'll have to be more careful than ever to check where our news is coming from and ask ourselves, does this look fake? Does this seem real? It's just bad luck that even without AI messing us about, answering these questions in 2017 seems harder than it ever has before. Cada vez será más difícil distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, pero cada vez tendremos también más herramientas para poder lograrlo. Y algunas de las herramientas vamos a verlas en los próximos capítulos.